buenos días, bienvenidos nuevamente a otro programa de Mi Columna y Yo. En este día que tenemos la idea de hablar por ahí algo que es bastante frecuente, que son, por ejemplo, problemas metabólicos, problemas endocrinológicos, que afectan de manera general a nuestro organismo y también puede llegar a afectar, por supuesto, a la columna y al sistema nervioso, incluido la parte periférica. Es por ello que hoy contamos con la presencia del doctor José Cuellar Núñez, neurólogo colega de Sendor, y el doctor Vergara, también diabetólogo especialista en este tipo de enfermedades, y en conjunto tratar de hablar patologías muy frecuentes y prevalentes en nuestra sociedad, como lo que es la diabetes, por ejemplo, y cómo pueden afectar diversas estructuras. Bienvenidos, doctores. Gracias. Gracias, muy buenos días. Yo quería compartir acá con Pablo, al cual conozco de muchos años, y es una persona que tiene mucha experiencia. Compartimos pacientes muchas veces, pacientes que tienen problemas de la diabetes, problemas que tienen en sus nervios periféricos y en otras áreas. Entonces yo le voy a dar la palabra para que Pablo nos explique cuál es su posición acá en el ambiente de Santa Cruz, cómo estas enfermedades nos están afectando y cómo es importante abordarlas y tratarlas. Ok, muy buenos días a todos. Gracias por invitarme. Bueno, yo quisiera primero empezar, aclarando primero algunos conceptos para la población. O sea, el concepto de endocrinología es una rama de la medicina que se encarga del estudio de las hormonas, de la secreción interna del cuerpo, que regulan la función de casi todos los órganos realmente. Dentro de la endocrinología tenemos la diabetología, o sea, que es parte esencial de esta especialidad. Muchos consideran que en endocrinología el 85% de los pacientes que se ven son diabéticos. Entonces la diabetología como tal se ha vuelto una parte de la medicina muy importante, porque hoy en día más pacientes son diabéticos que otros problemas de hormonas, ¿no? Ahora, la diabetes en nuestro medio realmente es un problema bastante serio, porque cada vez vemos más pacientes con diabetes. Hace unos 15 o 20 años atrás se decía que en Santa Cruz la población era aproximadamente un 10%, o sea, un 10% de la población de Santa Cruz tenía diabetes. Hoy en día creemos que es mucho más. En el Alto y ciudades como Cochabamba la prevalencia de diabetes era menor, pero creemos hoy en día que esto va increciendo. La diabetes es una enfermedad general, es una enfermedad sistémica. Es una enfermedad que se caracteriza por una elevación de la glucosa en sangre por encima de 126 miligramos por decilitro en ayunas, ¿ok? Pero esta enfermedad que afecta, la concentración de azúcar en la sangre, realmente lo que trae son consecuencias posteriores. La elevación del azúcar en la sangre trae posteriormente complicaciones que van desde el daño de la vista, que se llama retinopatía diabética, hasta el daño de los nervios, que se llama neuropatía diabética. Ahora, la neuropatía diabética como tal muchas veces se manifiesta antes de que el paciente tenga diabetes, en una etapa que hoy en día se conoce como prediabetes. Prediabetes significa antes de que se haga el diagnóstico de diabetes, ¿ok? Entonces, muchos pacientes que son propensos a tener diabetes, en esa etapa, que aproximadamente son unos 8 años antes de que se manifiesten como pacientes diabéticos, en esa etapa se ha demostrado que hasta un 25% de los casos pueden tener afección de los nervios. Y no solamente afección de los nervios, pueden tener afección de la vista, pueden tener afección del corazón o de los riñones. Ahora, doctor Pablo, ¿usted por qué cree que en nuestro medio estamos con las estadísticas por encima del nivel internacional? ¿Hay algún factor cultural, alimenticio, de estilo de vida que pudiera hacer de que estos porcentajes sean mayores? Casualmente uno de los factores que más incide es el factor social, o sea, y cultural. El tipo de alimentación de nuestra gente ha cambiado mucho, ¿no es así? Ha cambiado mucho con la ingesta de alimentos de tipo chatarra que se dicen, ingesta de muchos refrescos, mucha soda, mucho jugo. Todo eso han llevado a la población, a tener una alteración de su metabolismo. Entonces el problema es más que nada cultural, ¿ok? Puesto que hemos cambiado nuestra forma de alimentarnos.
Yo me formé, digamos, en Cochabamba en la época de los 80 y tantos, 1980 por allá, y en ese entonces no veíamos tantos pacientes diabéticos. Y la forma de alimentación en Cochabamba era diferente. Asimismo, como la forma de alimentación en Santa Cruz era mucho más sana. Pero a partir de 1985, 1990, donde entran una serie de cadenas alimenticias con mucha comida chatarra y mucha propaganda de sodas y refrescos, evidentemente la gente cambia su forma de alimentarse y de tomar líquidos, que lo lleva a este problema. Ejemplo, yo he conocido pacientes que en vez de tomar agua, se tomaban 2 o 3 litros de soda al día. Y evidentemente la consecuencia posterior fue una diabetes. Entonces estamos hablando de que claramente hay un importante compromiso de la gente para que se produzcan estos porcentajes bastante elevados con respecto a la media mundial, por ejemplo. Entonces, aclararles y recalcarles a la gente de que claramente tiene que mejorar sus hábitos alimenticios, porque podemos desarrollar esta enfermedad que es la diabetes, que por supuesto trae múltiples consecuencias en muchas estructuras, como lo veremos en los siguientes bloques. Y ahora me gustaría por ahí hacer cabalmente, acotando esto, hacer una pregunta al doctor Cuéllar, especialista en neurología periférica. ¿Cómo pueden llegar a afectar las enfermedades metabólicas, incluyendo la diabetes, a los nervios? Sabemos que existen unas patologías que se llaman las polineuropatías. ¿Qué vendrían a ser estas enfermedades de los nervios, doctor? Las polineuropatías, como dice la palabra poli, es varios, neuropatía, varios nervios que son afectados y en este caso por asuntos metabólicos, porque las vías metabólicas están alteradas, se produce una alteración de las estructuras neuronales y axonales. Y por lo tanto, a partir de ahí es que dejan o comienzan a fallar en su función, tanto en el aspecto sensitivo, motor, o a veces en vegetativo. Entonces, el paciente comienza a tener trastornos sensitivos, es decir, adormecimientos, entumecimientos, después siente de que le falta la fuerza, de que está torpe con las piernas. Algunos pacientes me dicen, estoy con las piernas pesadas como si pesaran 2 quintales cada pierna. Entonces, son esas deficiencias sensitivas o motoras lo que llama la atención, pero cuando la neuropatía está ya instalada, la gracia, y eso yo quería preguntarle al doctor Pablo, es decir, nosotros la prediabetes no la detectamos porque lo hacemos en ayunas. ¿Hay alguna manera para que no los podamos agarrar al descuido a los pacientes que han estado 12 horas de ayuno y por lo tanto llegan con niveles a veces en el borde? ¿Habría cómo hacerlo? Claro que sí. O sea, primero hay que tomar en cuenta los factores de riesgo. O sea, los factores de riesgo del paciente: herencia, obesidad, ¿no es así? Y antecedentes que el paciente tenga de sedentarismo. Son antecedentes que uno como médico ya tiene que ir filtrando. Ahora, en cuanto a pruebas de laboratorio, hay una prueba que se llama hemoglobina glicosilada, que nos dice el promedio del azúcar, o sea, el promedio del azúcar en los últimos 3 meses. Eso quiere decir que no mide solamente la glucosa en ayunas, sino mide la glucosa durante el día del paciente. Exactamente. Y por ahí quisiera tocar un tema que, lo vemos con mayor frecuencia, no tanto en el uso, sino también en el abuso de ciertas sustancias o medicamentos, como que son los corticoides o inclusive los esteroides anabólicos, que se ha puesto de moda por el tema de algunas disciplinas deportivas, como el gimnasio, fisiculturismo, y sabemos que pueden desencadenar algunas enfermedades metabólicas, endocrinológicas, y por supuesto generar desbalances que pueden generar alteraciones en múltiples órganos, ¿no, doctor? Claro, o sea, las hormonas estas, o sea, el corticoide en específico, se caracteriza porque eleva los niveles de azúcar. Esa es una de sus funciones, o sea, es su función fisiológica. Pero cuando nosotros exageramos con la administración de estos anabólicos o corticoides, evidentemente condicionamos al cuerpo a empezar a elevar los niveles de azúcar. Es decir, tendría un efecto diabetógeno, entonces. Exactamente, ese es el término, diabetógeno. Diabetógeno. Sí, exactamente, no, que lo mencionaba a acotación, porque cabalmente he tenido una serie de pacientes, de casos, que inclusive he hecho un trabajo de cuando el paciente administra de manera exagerada corticoides durante mucho tiempo, entonces trae un sinnúmero de consecuencias. Puntualmente hablando, la columna trae una enfermedad que se llama lipomatosis epidural, que cada vez estoy viendo mayores casos. Claro. ¿Qué significa? Que dentro de la columna
columna, rodeando los nervios, rodeando la médula, hay grasa normal acumulada como un medio de barrera o de protección, de acolchonamiento entre el hueso y la estructura nerviosa. Pero con la administración exagerada de corticoides, esta grasa comienza a crecer y comenzarse a transformar en algo, un evento, en una estructura compresiva y generando problemas como compresión medular, compresión de los nervios, como si fuera, por ejemplo, una hernia de disco, y es por una acumulación excesiva de la grasa, consecuencia de los corticoides. Entonces, por ahí me gustaría que el doctor Vergara dé un mensaje de que realmente no abusemos o coloquemos por cuenta propia, sino que tiene que ser regulada por algún especialista esta administración de corticoides, que puede traer serias consecuencias, ¿no? Regularmente el abuso de corticoides está condicionado por un problema que se llama dolor. El paciente se le pone corticoide para calmar una inflamación o calmar el dolor, y después el paciente siente que le mejora y sigue abusando del corticoide. El corticoide, de hecho, aumenta la grasa. Es una de sus consecuencias. El paciente que abusa del corticoide se le crecen los cachetes. Y por eso me siento hinchada, dice la gente. Me puso corticoide, estoy hinchada. Dice. Está hinchado, empieza a ver lo que es una lipomatosis generalizada. Y como tú dices, no una lipomatosis, digamos, a nivel epidural. Eso es consecuencia del abuso de corticoides, definitivamente, ¿no? Sí, son casos que generaron una compresión bastante grande de las estructuras nerviosas, que muchos de ellos los terminaron en cirugía. Entonces, estamos hablando que no es una complicación menor consecuencia del abuso de corticoides, ¿no? No es. Pero los pacientes abusan porque realmente el corticoide está a la venta libre en las farmacias, ¿no? Y como tú bien dices, o sea, el corticoide tiene que ser administrado por un profesional, y cuando el paciente abusa del corticoide realmente se tiene que quitar en forma paulatina, no se puede quitar en forma brusca tampoco, porque puede producir una cosa que se llama insuficiencia suprarrenal, problema que después lleva al paciente al otro extremo. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con el uso de corticoides. Exactamente, importante aclaración. Habiendo hecho una introducción de manera general a los problemas endocrinológicos, metabólicos, ya en el siguiente bloque nos abocaremos específicamente sobre la diabetes y cómo afecta a las estructuras nerviosas. Continuamos en el siguiente bloque. Recordarles a la población que en la primera parte estuvimos hablando con el doctor José Collar Núñez, neurólogo, y el doctor Pablo Vergara, diabetólogo, que también maneja patologías endocrinológicas. Y estuvimos hablando, haciendo una introducción de problemas metabólicos, endocrinológicos, que pueden llegar a afectar de manera sistémica a los órganos, como también a estructuras como la columna y los nervios periféricos que nacen en esta columna. Estuvimos por ahí mencionando el uso y abuso de corticoides, que es algo que vemos con mayor frecuencia en la consulta y que trae consecuencias bastante serias en la columna como a diversos órganos. La idea de este segundo bloque ya es abordarnos por ahí en la patología más frecuente que se maneja la endocrinología, que es la diabetes. Entonces vamos a ahondar un poco conceptos generales para que la gente entienda. Como dijo el doctor, hay una porcentaje de prevalencia de diabetes en nuestra sociedad mayor a la media mundial. Entonces realmente es algo que tenemos que prestar mucha atención. Entonces me gustaría que con el doctor Vergara vayamos aclarando un poco los conceptos generales, porcentaje que manejamos en nuestra población y cuáles son las causas principales de diabetes. Ok, muy buenos días nuevamente. Bueno, para mí realmente es importante, digamos, aclarar algunos puntos conceptuales, ¿no? La diabetes como tal es una enfermedad metabólica que se caracteriza por la elevación del azúcar a nivel de la sangre. Esta elevación del azúcar realmente produce diferentes daños a nivel del organismo. Por eso es que se considera que la diabetes no es una sola enfermedad, son varias enfermedades metabólicas que se caracterizan por elevación del azúcar en la sangre. Esta elevación del azúcar en la sangre se puede dar realmente en cualquier persona. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Uno de los factores de riesgo importantes es la herencia. Si mi padre o mi madre tienen diabetes, evidentemente yo tengo un porcentaje grande de tener diabetes. La etnia, una cosa que se aclaró hace más de 10 años, fue que la raza, la etnia hispana, tiene más preponderancia de diabetes que otra etnia. La etnia indígena, natural de la América Latina, también tiene más propensión a tener diabetes.
El otro factor importante es el peso. La persona entre más peso tiene, más probabilidades de diabetes tiene. Eso quiere decir que los pacientes obesos tienen mayor probabilidad. El otro elemento importante para desarrollar diabetes es la edad. A mayor edad, mayor probabilidad también. Y evidentemente el sedentarismo y la mala alimentación son factores de riesgo importantes para desarrollar diabetes. Pero en este punto me gustaría aclarar dos cosas. Existen básicamente dos tipos de diabetes: la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 es un problema de tipo inmunológico, donde por algún factor nuestro sistema de defensa destruye el páncreas y el páncreas entonces ya no produce insulina. Eso se da sobre todo en personas jóvenes y en niños. Y la diabetes tipo 2, que es la que más nos estamos refiriendo, es la que se da en adultos porque están los factores de riesgo anteriormente mencionados. Sin embargo, una de las cosas que ya viene preocupando hace años por el incremento del sedentarismo y de la obesidad es la aparición de diabetes tipo 2 en la gente joven. Cuando hablamos de porcentaje, la diabetes tipo 1 representa solamente el 10% de la población y la diabetes tipo 2 representa el 90%. Por eso es que hoy en día nos estamos preocupando más porque la diabetes tipo 2 está creciendo en las personas, en los niños y en los jóvenes, gracias a la obesidad y al sedentarismo. Como tal, la diabetes tiene muchas complicaciones. Complica el ojo, produciendo lo que se llama retinopatía diabética. Puede producir, un daño a nivel del corazón, produciendo una miocardiopatía diabética. Complica el riñón, produciendo insuficiencia renal. O puede complicar también los nervios, produciendo lo que se conoce como neuropatía diabética. En esta parte yo quisiera hacer una colación para que el paciente entienda. Entre más altos están los niveles de azúcar, es como que nuestra sangre y nuestros tejidos se van endureciendo. Ustedes conocen las que son las pastillas, los dulces. Aquí en Santa Cruz se conoce algo como el virulo, que cuando se calienta el azúcar se endurece. En nuestro cuerpo pasa lo mismo. Las estructuras se van endureciendo. Se endurecen las arterias, se endurecen los nervios y por eso entonces se va produciendo lo que se llama arteriopatía diabética o neuropatía diabética. Sumado a esto, muchas veces los pacientes con neuropatía diabética tienen deficiencias nutricionales, entre las que está la deficiencia de vitamina B12. ¿Cuáles son los síntomas del paciente que tiene diabetes? Los síntomas son clásicos. Los niveles altos de azúcar en sangre hacen que el riñón elimine el azúcar. Y al eliminar el azúcar se elimina agua. Entonces el paciente empieza a orinar de más. Entonces esto se llama poliuria. O el paciente se empieza a levantar en las noches a orinar de más. 2, 3, 4 veces se levanta a orinar. Eso se llama nicturia. Como el paciente orina tanto, entonces el cuerpo pide agua. Y entonces la persona empieza a tomar líquido. Entonces tienen sed, boca seca y orinan mucho. Y el otro elemento importante en los síntomas, evidentemente, es el hambre. Como el azúcar no entra regularmente a la célula, entonces la célula tiene sensación de falta de nutrientes y la persona empieza a comer más. O sea, entonces estamos hablando de orinar mucho, mucha sed, mucha hambre y como consecuencia viene entonces pérdida de peso, cansancio, decaimiento y visión borrosa. Son los síntomas principales, de una diabetes per se, como tal. Sin embargo, una prediabetes, esos síntomas todavía no se sienten. La verdad que es muy importante la aclaración que nos dio el doctor Vergara sobre los principales síntomas que suelen presentarse en la diabetes, que deberían orientarnos, que si nosotros los estamos teniendo, por supuesto acudir al especialista porque hay que hacer determinadas pruebas diagnósticas para confirmarlo y por supuesto dar un tratamiento que lo hablaremos a continuación. Me gustaría que el doctor Cuéllar nos acote en su experiencia neurológica, como habló el doctor Vergara, que afecta múltiples estructuras como el corazón, los nervios, que nos diga cómo llega a afectar y cuáles son las patologías principales que afectan los nervios como consecuencia de la diabetes. Bueno, para resumir, hay varios mecanismos por el cual este trastorno metabólico va a provocar neuropatía.
pero para que la gente lo entienda, yo a veces le digo que el azúcar elevada en sangre va a glicolizar, es decir, se va a meter dentro de las estructuras y va a hacer de que esos nervios, esos cablecitos eléctricos funcionen mal. Y al funcionar mal van a estar provocando déficit el cuadro típico es que el paciente no siente bien los pies ni siente bien las manos, como si tuvieran una neuropatía en guantes y en medias. Además, el paciente siente, si está más avanzado el cuadro sensitivo, siente que la planta de los pies las tiene gruesas, las tiene adormecidas. Entonces, esos son los síntomas sensitivos. Cuando afecta ya a fibras más gruesas, que son las fibras motoras, entonces comienza a tener pesadez, falta de fuerza, debilidad muscular. Y ojo, esto no tiene periodo de gracia, porque a veces dicen, no, después de los 10 años todos van a ser neuropatía diabética, pero a veces no tiene periodo de gracia, ¿no? ¿No es cierto, doctor? Puede ser antes. Puede ser mucho antes. Sí. Puede ser mucho antes. Algunos pacientes que están mal controlados, pacientes con historial diabético, que sus padres han sido diabéticos y que relativamente comienzan bastante precozmente el cuadro, algunos hombres hemos visto que tienen disfunción sexual. Claro. Entonces, disfunción sexual sin que tenga todavía síntomas en las piernas o en los brazos, ¿no? Así es. Evidentemente, digamos, una de las afecciones más importantes en el hombre es la disfunción eréctil. Y esa disfunción eréctil viene por el daño de los nervios y el daño de los vasos sanguíneos. Claro. Son los dos elementos que se dañan. Y se dañan por lo que dice el doctor Cuellar, esa glicosilación de las estructuras, que yo ponía el ejemplo del endurecimiento por los dulces. Evidentemente es lo que va produciendo una disfunción del nervio y una disfunción vascular. Ya el nervio no transmite en forma adecuada el impulso nervioso y la sangre no llega en forma adecuada al miembro eréctil. Por eso el paciente con diabetes y muchas veces prediabético varón tiene disfunción eréctil. Pero el problema no queda ahí, ¿no? En la mujer puede ocurrir algo similar, como una frigidez, una sequedad vaginal, o sea, problemas, digamos, también sexuales inducidos por el mismo fenómeno que estamos mencionando. Alteración de los nervios y alteración de la circulación. ¿Y qué otros trastornos así vegetativos, no solamente que afectan los brazos y las piernas, usted tiene en su experiencia en relación a los problemas de la neuropatía autonómica, es decir, en vejiga, en estómago, en intestino? ¿Ha visto? Hay bastante, digamos, afección neurovegetativa. Empecemos de arriba, o sea, al nivel del corazón puede haber problemas de arritmia o aumento de la frecuencia cardíaca. O sea, regularmente el paciente diabético tiene taquicardia, una frecuencia cardíaca más elevada. A nivel digestivo, una gastroparesia, disminución del tránsito gástrico, y a nivel del intestino, regularmente el paciente diabético sufre de estreñimiento. Y a nivel de la vejiga, lo que se llama vejiga neurogénica, o sea, una alteración de la función de la vejiga con alteración de la micción. Eso en general, ¿no? Bueno, la verdad que importante datos que se le brindaron a la población, que no solamente pensábamos que la diabetes es la alteración del azúcar en sangre, por así decir, sino que si esta enfermedad está mal controlada, efectivamente va a comenzar a atacar a múltiples órganos, como mencionó el doctor. Va a atacar los riñones, a la vejiga, va a atacar al corazón, va a atacar a la parte sexual, que por ahí mucha gente no la toma en cuenta, ataca a los nervios, que generan un sinnúmero de patologías, como explicó el doctor. Entonces estamos hablando de una enfermedad que realmente hay que darle la importancia necesaria, hay que saber controlarla. Y me gustaría que por ahí el doctor nos acote cuáles son las principales pruebas diagnósticas que usted hace en la consulta para realmente confirmar. Estamos en diabetes, estamos en prediabetes. ¿Con qué podemos realmente confirmar esta enfermedad? Bueno, realmente las pruebas diagnósticas es principalmente la glucosa en ayunas, ¿ok? La glucosa en ayunas, si está por encima de 126 o igual a 126, en 2 ocasiones ya hace el diagnóstico de diabetes. Ahora, la glucosa también en ayunas nos sirve para diagnosticar prediabetes. Si la glucosa en ayunas está entre 100 y 125 miligramos por decilitro, en 2 medidas consecutivas, con diferencia de una semana, ya ahí se puede hacer el diagnóstico de diabetes, de prediabetes. Y la tercera prueba que se usa es la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada, como mencioné anteriormente, es el promedio del azúcar de los últimos 3 meses. Si esa hemoglobina glicosilada está encima de 5.7% y menos de 6.5%, se habla de prediabetes.
Pero si la hemoglobina glicosilada del paciente la tiene mayor a 6.5%, entonces ya se hace diagnóstico de diabetes. Entonces, importante aclaración de las pruebas diagnósticas, que por supuesto tienen que ser realizadas por el especialista. Y con esto por ahí hablamos gran parte de lo que es la patología de diabetes, y en el siguiente bloque continuaremos hablando un poco del tratamiento de lo que vendría a ser la diabetes y por supuesto algunas otras enfermedades como déficit nutricionales que podrían afectar las estructuras nerviosas. Continuamos en este tercer bloque de nuestro programa. Recordarle a la gente que estuvimos hablando con el doctor José Cuellar Núñez y el doctor Pablo Vergara sobre enfermedades metabólicas, endocrinológicas. En el anterior bloque hablamos principalmente de la diabetes, algo bastante prevalente en nuestro medio. Estuvimos hablando de los síntomas principales que se pueden presentar de manera general, como aumento de la sed, aumento del hambre, también cómo llega a afectar otros órganos, que es algo que la gente no lo toma en cuenta. Puede llegar a afectar al corazón, a la vejiga, a estructuras como los riñones, como los nervios, que es algo que por ahí me gustaría que el doctor Cuellar a continuación nos acote y nos explique cuáles son las principales patologías en las cuales la diabetes afecta los nervios y cómo podemos diagnosticarlas. ¿Qué estudios tenemos para efectivamente ver el daño de los nervios consecuencia de la diabetes? Sí, bueno, en relación al cuadro típico de la neuropatía, no quedan muchas dudas. El paciente que dice que se le adormecen los pies o que se le adormecen las manos. Algunos pacientes diabéticos, un poco menos frecuentemente, refieren pies calientes, ardorosos, que tienen que ponerlo en agua fría en las noches porque si no, no descansan. Ese es un cuadro especial de una neuropatía de fibra fina. Pero lo normal es que sean distales los síntomas, pero hay algunos casos, ojo, algunos casos de pacientes que comienza con un dolor en el muslo, dolor en el muslo que va irradiando hacia la rodilla, y cuando acuerda que en el cabo de un par de semanas se le atrofia el músculo y le falla la fuerza. Esas son las neuralgias amiotróficas. Cuidado con ese tipo de pacientes porque ahí alguien dice, como le duele el muslo, la pierna, es una ciática, le hacen una resonancia, encuentran una hernia de disquito chiquitita, una protrusión y lo operan. Han habido hasta casos judiciales por esto, por pacientes diabéticos operados por radiculopatías lumbosacras. Entonces, cuidado, consulte una segunda opinión, un endocrinólogo o alguien que haga esto, porque esos cuadros no son tan infrecuentes, especialmente pacientes diabéticos mal controlados. Hay un cuadro como este que puede dar a confusión. Entonces es importante. Y en última instancia, si hay dudas, pues hagan un estudio que es la electromiografía. La electromiografía nos va a permitir determinar qué está pasando con los nervios, el grado de la neuropatía. Primero, confirmar si existe la neuropatía. Y segundo, decir qué grado de neuropatía existe y de acuerdo con eso, pues dar las recomendaciones del caso y el tratamiento adecuado. En relación a eso, vamos a pedir la opinión al doctor Pablo. Bueno, en relación a eso, evidentemente la electromiografía es una forma de hacer el diagnóstico de neuropatía diabética después que el paciente ha manifestado todos los síntomas que el doctor Cuellar menciona. O sea, ¿no? Ahora, él menciona también un cuadro que es muy importante, la amiotrofia diabética, que es principalmente en pacientes mal controlados, pero ahí me gustaría decir, porque hay muchos pacientes que lo tienen, o sea, hay pacientes que lo tienen y después no aceptan el tratamiento. En estos pacientes el tratamiento es sí o sí insulina. O sea, realmente para que el paciente se recupere más rápido y mejore la estructura muscular, el tratamiento es la insulina. Y a veces el paciente se niega a eso, ¿no? O sea, no es solamente, digamos, lo que dice el doctor Cuellar. Perdón que lo corte, doctor. Me gustaría que le diga qué es la insulina, tanto como hormona como administración que se lo administra de manera externa, para que la gente entienda qué es, porque muchas veces menciona y no lo sabe. Claro, la insulina es la hormona que permite que el azúcar entre a la célula. Las células de nuestros cuerpos, o sea, tienen, digamos, como una puerta, ¿no? Y esa puerta se abre solamente con insulina para que entre la glucosa. No hay que olvidar que la glucosa es como la gasolina del auto. En nuestro cuerpo, nuestro principal energético, lo que nos hace mover,
lo que nos hace pensar y todo lo demás porque nos da energía, es la glucosa. Para que la glucosa entre a la célula, entonces la célula necesita ser estimulada por la insulina. La insulina se produce a nivel del páncreas y cada vez que nosotros comemos y se suben los niveles de azúcar, el páncreas libera insulina con la finalidad de hacer que los niveles de azúcar bajen nuevamente a un valor normal y permite la entrada entonces del azúcar a la célula. La insulina que nosotros ponemos a los pacientes, se la ponemos cuando hay deficiencia de insulina. O sea, deficiencia de insulina hay en el paciente diabético tipo 1, que el páncreas no produce nada de insulina, y en el diabético tipo 2 hay o mucha insulina o una insulina que no trabaja adecuadamente. Y como no trabaja adecuadamente por una cosa que se llama resistencia a la insulina, entonces muchas veces nos vemos obligados a usar insulina adicional. No es lo mejor, pero sí es necesario. Ahora, el paciente tiene que olvidarse de ese tema que muchas veces dicen, la insulina es mala. No, la insulina más bien es buena, porque nos ayuda a tener una mejor calidad de vida. Y la insulina no es lo último. Realmente se ha demostrado en los estudios que la insulina debía ser lo primero que uno debería empezar a usar en los pacientes diabéticos cuando uno quiere un control más rápido. Y la insulina no es la causa de que yo me vuelva ciego. Es otro error que tienen los pacientes. Empecé a usar insulina y se me puso la visión borrosa. La visión borrosa se pone porque al subir y bajar los niveles de azúcar, el cristalino se hincha y se deshincha. Y eso hace que la visión se ponga borrosa. No es la insulina, son los niveles de azúcar. Importante entonces aclaración sobre esta hormona que muchas veces funciona como tratamiento y que puede ayudar a mejorar la calidad de vida del paciente cuando comienzan a afectar múltiples órganos. También me gustaría, ya pasando un poquito a otros temas, como algunas otras enfermedades o carencias de ciertas estructuras pueden llegar a afectar nuestro organismo, y dentro de esto tenemos por ahí déficit de las famosas vitaminas, la vitamina B12, vitamina D, el calcio. Me gustaría que el doctor por ahí Vergara nos diga en su experiencia para qué funcionan estas sustancias en nuestro organismo. Hablando de vitamina D. O sea, el tema de vitamina D me interesa mucho porque se ha encontrado hace muchos años, se viene viendo que hay mucha deficiencia de vitamina D en la población. ¿Ok? Y la deficiencia de vitamina D lleva a una serie de trastornos, no solamente, generales, sino que trastorna el sistema de defensa. Fíjense cómo es tan importante que ahora con la pandemia y el COVID se está usando bastante vitamina D para mejorar el sistema de defensa. Pero la vitamina D antes se pensaba que era importante solamente para el metabolismo del hueso. O sea, se hablaba de que la vitamina D es importante para que nuestros huesos sean fuertes, porque la vitamina D permite a nivel del intestino la absorción de calcio, ¿ok? Entonces siempre se manejó ese concepto, vitamina D, hueso y calcio. Hoy en día se sabe que la vitamina D sirve para muchas otras cosas más y el sistema inmune es dependiente de la insulina de la vitamina D para tener una buena función. Ahora, ¿por qué nuestra población tiene deficiencia de vitamina D? Porque la mayoría de la gente hoy en día no toma sol. Y la principal fuente para que nuestro cuerpo produzca vitamina D está en la piel. Y la piel sometida a la acción del sol, ¿no? Entonces, en los pacientes diabéticos se ha demostrado que más del 50% de los pacientes con diabetes tienen deficiencia de vitamina D. ¿Ok? Y, entre comillas, una de las causas posibles de diabetes tipo 1 en los países nórdicos se considera que es la deficiencia de vitamina D. No nos olvidemos que en los países nórdicos el sol no sale todos los meses. Sí, muchas veces 4 o 5 horas durante el invierno. Exactamente. Entonces esa deficiencia de vitamina D se ha asociado también con la aparición de diabetes. Inclusive, yo cuando era más joven me di cuenta que las leches que nos llegaban eran la Clean, que venía de los países nórdicos, y venían asociadas con vitamina D. Sí. ¿Y por qué, si acá nuestros niños estaban expuestos al sol, por qué tenían que tomar leche con vitamina D? Es porque allá el raquitismo era muy frecuente. Era muy frecuente. Entonces una forma de compensar eso era agregándole vitamina D a los derivados. Que en nuestro caso no hacía falta, ¿no? No hacía. Y por ahí una discordancia, porque, actualmente por temas de cambio climático, la capa de ozono, se recomienda limitar al mínimo la exposición solar por aparición
de enfermedades de la piel, cáncer de piel, melanoma. Entonces, ¿cuánto usted cree que es necesario para efectivamente absorber esta vitamina D sin necesidad de llegar a una sobreexposición y generar problemas en la piel, por ejemplo? Está demostrado que una exposición al sol en la mañana, 10, 11 de la mañana, de 15 minutos, es más que suficiente. Más que suficiente. Entonces eso tampoco produce ningún riesgo de cáncer de piel. Claro. Lo que pasa es que la gente se cierra y dice, no, me voy a exponer al sol y me va a dar cáncer de piel. No, eso no es así. 15 minutos es suficiente. Ahora, aclaro, la persona mayor de 65 años no tiene la misma capacidad de formar vitamina D que una persona joven. Entonces, en la persona mayor de 65 años hay que darle suplemento de vitamina D, necesario. Exactamente, incluida en algunas dietas, algunos alimentos podemos encontrar. Evidentemente, en algunos alimentos y si no, suplementos. Y ahora, doctor Pablo, el famoso historia de la vitamina B12. Antes la gente y las personas de más edad decían, bueno, antes del invierno me voy a colocar una vitamina B12 para protegerme de cualquier enfermedad que pudiera tener, y entonces es un suplemento especial. La gente ha dejado de colocarse preventivamente la vitamina B12 y están apareciendo muchos problemas la vitamina B12. ¿Cuál es su opinión? Mi opinión va en lo siguiente. Primero, se produce trastorno de absorción de vitamina B12 por problemas gástricos. Hay mala absorción cuando el paciente tiene problemas, digamos, como acloridria, o sea, no secreta en forma adecuada el ácido gástrico. Entonces, el abuso de omeprazol, el abuso de estos antiácidos, también puede llevar a una deficiencia de vitamina B12. El otro factor, los vegetarianos, porque está demostrado que la vitamina B12, su principal elemento, es la carne roja. Entonces los vegetarianos tienen muchos problemas de deficiencia de vitamina B12 por eso, porque ellos no comen carne. Y las otras personas que pueden tener deficiencia de vitamina B12 son los que se someten a cirugía bariátrica. Como le cortan una parte del estómago, ¿no es así? Entonces quitan esa parte del estómago que es donde se absorbe la vitamina B12. Y no solamente de la vitamina B12, el hierro, etcétera. Entonces también tienen deficiencia de vitamina B12. Es una importante aclaración sobre el tema de las vitaminas. El doctor Cuellar también tiene experiencia en algunas enfermedades neurológicas que puede producirse por déficit de vitamina B12, como sí, las esclerosis combinadas, ¿no, doctor? Sí, estaba yo hace un tiempo en el hospital japonés, una sesión clínica, donde una paciente tenía dificultad para caminar con una marcha así media arrastrante, y voy y le tomo los reflejos y estaban exacerbados. Y con mi diapasón hago un test de la sensibilidad vibratoria y no tenía vibración en las piernas. Entonces dije, el único cuadro posible por esto, y tenía una resonancia que mostraba hernias de disco, y estaban pensando en operarla. Y cuando le digo, bueno, primero pues tiene hiperreflexia, segundo tiene hipopalestesia, esto es posiblemente por deficiencia de vitamina B12. La mujer abrió los ojos así, me dice, doctor, hace 3 meses me hice un dosaje y estaba abajo de vitamina D. Ahí estaba el diagnóstico. La solución estaba fácil. Un par de inyecciones de vitamina B12. Sí. Exactamente. Entonces, bueno, es importante saber que la carencia de estas vitaminas puede generar un sinfín de problemas. Por eso es importante acudir regularmente al especialista, como el doctor Vergara, para hacer determinadas pruebas de laboratorio, ver si estamos efectivamente con niveles normales de tanto de hormonas como de las vitaminas, y por ahí evitar complicaciones que pueden llegar a ser bastante serias. Agradecerle la presencia del doctor Vergara, y en el siguiente bloque continuaremos hablando un poco más de otro tema, que es la osteoporosis, que también afecta el metabolismo, sobre todo de la parte ósea. Llegamos al último bloque de nuestro programa. Recapitulando, estuvimos hablando con el doctor José Cuellar Núñez, el doctor Pablo Vergara, diabetólogo, endocrinólogo, cómo determinadas enfermedades afectan el metabolismo general de nuestro organismo, que pueden llegar inclusive a afectar estructuras como la columna o inclusive los nervios periféricos, que es una especialidad del doctor Cuellar. Entonces estuvimos abordando una de las principales patologías en nuestro medio y que causa este tipo de disfunción, que es la diabetes. La diabetes es algo bastante frecuente, que nosotros no solamente pensamos que es una afección y eleva los niveles del azúcar, de la glucosa en sangre, sino que con el tiempo
pueden llegar a afectar a estructuras tan importantes como lo que es el corazón, la vejiga, los riñones, los nervios, generando un síntomas bastante severos como inclusive ceguera, vejiga neurogénica. Entonces realmente es algo que debemos prestarle la atención necesaria y acudir al especialista para identificarlo y por supuesto darle un tratamiento. Recordarle a la población que en Santa Cruz manejamos un porcentaje bastante más elevado que el resto de la media en el mundo, que estamos hablando de un cercano al 12%. Entonces realmente es una enfermedad que está muy presente en nuestro medio y que debemos darle la importancia necesaria. Luego de la diabetes abordamos un poco el tema de cierto déficit de suplementos, de vitaminas, que generan patologías en el sistema nervioso. El doctor Cuellar nos mencionó el déficit de la vitamina B12, también de la vitamina D, que la podemos absorber, se absorbe mediante la exposición solar, como lo explicó el doctor Vergara. Muchas veces con 15 minutos hacerlo cerca de las 11 de la mañana es suficiente y no vamos a tener riesgo de tener lesiones importantes a nivel de la piel, como aparición de cáncer o melanomas, que también es el miedo por ahí de mucha gente. Y hablando un poco de esta déficit de vitamina B12, sabemos que es una de las causas por las cuales se produce una enfermedad metabólica que afecta a los huesos, que es la osteoporosis. La osteoporosis, para que lo entienda un poco a la gente de manera general, que es como la descalcificación de los huesos. Comienza a haber un desbalance entre dos células, que son los osteoblastos y los osteoclastos. Los osteoblastos, tomémoslo como que son estructuras que van constantemente formando huesos, mientras los osteoclastos son los que reciclan y reabsorben el restante que queda. Entonces, generalmente en edades normales hay un balance, pero cuando se llega a cierta edad o hay déficit de esta vitamina, los osteoclastos, que son las células que comen, reciclan el hueso, comienzan a sobrepasar a las que forman y ahí comienza de cierta manera a debilitarse el hueso, ¿no, doctor? Así es decir, es un proceso de cierta manera que llega con la edad de cierta manera a ser casi natural, pero hay manera, entonces, a través del estilo de vida, ¿no? Del estilo de vida, de tomar sol, de actividad física, tratar de compensarlo. Pero personas jóvenes, por ejemplo, los astronautas, cuando están en las estaciones orbitales durante 3-6 meses, tienen osteoporosis, porque no tienen la gravedad funcionando, haciendo compresión sobre sus estructuras óseas. Entonces, ellos tienen que hacer una suplementación y cuando bajan, son sometidos a unas cámaras de cierta manera hiperbáricas para que se produzca ese mecanismo normal que es acá en la Tierra, que se produce sin gravedad. Por eso el sedentarismo es tan negativo. Es muy importante esto. Acotando eso, lo que dice el doctor, importante dato, ¿por qué pensaría que por ahí la falta de gravedad, la falta de que el paciente esté de pie realizando movimientos normales podría afectar? Porque por supuesto uno de los tratamientos para prevenir la osteoporosis es el ejercicio, que el paciente camine, que mantenga en cierta actividad la parte del esqueleto, que eso es uno de los importantes tratamientos para la osteoporosis, ¿no? Sí, el ejercicio, el movimiento, eso es muy importante que la gente entienda. El movimiento es funcional, mantiene funciones y también es analgésico. El movimiento, haciendo de que las articulaciones, los músculos, los tendones se elonguen, es analgésico. La falta de movimiento origina retracciones, origina fibrosis, origina la falta de eficiencia del metabolismo óseo. Entonces es importante eso de que la gente se mueva. Uno de los grandes factores de enfermedad del siglo actual es el sedentarismo. Y peor todavía con la pandemia. La gente... Hemos visto un montón de cosas que han aparecido, que han erupcionado a presentarse la pandemia. La obesidad, los dolores osteomusculoarticulares. Entonces es importante el movimiento. A medida que, mientras más estemos avanzando de edad, deberíamos mantenernos más activos. Entonces, importante como factor predisponente de la osteoporosis, por ahí el déficit de la vitamina D, que muchas veces la podemos suplir tomando sol de cierta manera una vez al día, 15 minutos suficiente. El movimiento, entonces el sedentarismo, el paciente que no haga nada, esté todo el tiempo acostado y no cree porque tuvo una aparición de osteoporosis un poco más temprana que lo normal, pero en realidad muchas veces es culpa nuestra porque factores que tenemos en nuestra vida diaria básicamente. Ya por ahí hablando sobre
¿Qué síntomas podemos tener de osteoporosis? Vemos con mucha frecuencia en el consultorio que pacientes lo digan: doctor, me duele la columna, me duele la cadera, me duelen los huesos, y me han diagnosticado osteoporosis. Entonces cree que la causa de osteoporosis es la causa de sus dolores. Pero en realidad la osteoporosis, como explicamos, es un problema de cierta manera, descalcificación de los huesos. Los huesos se vuelven más frágiles y más débiles que un hueso normal. Menos densos. Menos denso, exactamente. Pero eso no duele. Bajo ninguna circunstancia genera dolor. ¿Qué es lo que vendría a doler en el caso de osteoporosis? Cuando este hueso, que está frágil, que está mal débil, comienza a fracturarse, muchas veces de la nada, o muchas veces ante un evento que no debería producir fractura. Lo vemos muy frecuentemente en las personas añosas de edad. Doctor, me agaché a buscar algo, giré la columna, me levanté bruscamente de la cama y sentí un dolor. Y muchas veces eso ya es suficiente para provocar fracturas sobre un hueso osteoporótico que está débil, ¿no? Claro, para que la gente lo entienda, cuando el hueso, cuando lo cortamos, tiene pequeños huequitos. Eso son el hueso poroso. Cuando la persona tiene osteoporosis, la porosidad aumenta, como cuando agarramos un paraguayo, ese dulce que tanto nos gusta a nosotros, lo apretamos y se comprime y se colapsa. Me acuerdo que a mi suegra, a tu abuela, queríamos colocarle, después de una fractura del tobillo, los tornillos para fijación. Le empujaban el tornillo y se hundía profundamente porque estaba con los huesos osteoporóticos. Una persona cerca de los 80 años, entonces, y que era sedentaria, facilitó esto. Entonces hay que cuidar los huesos, hay que primero tomar sol, hay que hacer ejercicios y utilizar los suplementos. Y los suplementos tienen que ser de forma regular, periódica, para mejorar la absorción del calcio a través de la vitamina D. Entonces, bueno, volver a acotar que la osteoporosis por sí sola no va a generar ningún tipo de síntomas a la población. Entonces, pues la gente por ahí confunde osteoporosis con artrosis. Artrosis ya es una patología que es dolorosa, efectivamente. Artrosis es desgaste del hueso. Y el desgaste produce, por supuesto, inflamación y produce dolor. Entonces, diferenciar estos dos grandes términos que por ahí la gente los tiene mezclados, que es osteoporosis, que es descalcificación, y artrosis, que es desgaste. La artrosis sí vendría a ser dolorosa. Entonces, el único caso que realmente podría producir dolor, la osteoporosis, cuando se produce una fractura patológica, que es una fractura que se produce sin algún trauma muy importante y fractura los huesos, incluido la columna. Entonces, en ese caso sí vendría a ser el único que vendría a producir dolor. Y este tipo de lesiones, por ejemplo, las fracturas producidas por osteoporosis, hay un método principal que es la radiografía. Muchas veces con una radiografía ya tenemos el diagnóstico, por supuesto, ¿no? Sí, pero ahora que vemos que de manera masiva se está utilizando otro método para ver la osteopenia, es la densitometría. ¿Cuál es su opinión sobre la...? No, la densitometría, por supuesto, es efectivamente el confirmatorio de osteoporosis. Vemos sobre todo el grado de calcificación que tienen a nivel de las caderas, se puede medir a nivel de la columna, que son los principales lugares, y en base a ciertos parámetros vamos a ver si efectivamente estamos ante un grado de osteopenia, que es una disminución básicamente del calcio, u osteoporosis cuando ya es un grado un poco más avanzado. Para eso, por ahí, aparte de la radiografía, es muy útil, como dice el doctor, la densitometría y, por supuesto, hacer un seguimiento que nosotros lo realizamos con especialidades conjuntas, como los geriatras, como los reumatólogos. Entonces, generalmente hacemos un tratamiento en conjunto con varios especialistas, ¿no? Así es muy importante el abordaje multidisciplinar y tratar de cubrirlo al paciente y especialmente esto de que estamos haciendo ahora, la información para evitar llegar a esos casos de fracturas patológicas donde muchas veces son cuadros ya aparatosos y que algunas veces requieren la intervención quirúrgica, como son la cifoplastia, doctora Beck. Efectivamente, bueno, cuando son estos casos de fracturas que muchas veces son muy dolorosas, por ejemplo, cuando son unas fracturas simples que no deforman tanto la vértebra, muchas veces con la utilización de una faja o un corsé, el paciente puede andar bien sin necesidad de una cirugía. Pero a veces ese colapso a nivel de las vértebras suele ser bastante más importante, de un grado mayor. Y en esos casos ha aparecido una técnica que utilizamos con mucha frecuencia en el último tiempo, que es la cifoplastia o vertebroplastia. Es una técnica de mínima invasión, es decir, no abrimos la columna, sino a través de la piel introducimos una aguja metálica, que guiado por una radiografía vamos a llegar hasta la vértebra.
Una vez introducida en la vértebra, vamos a colocar un cemento y expandido por algún balón, que ese balón lo inflamos y por dentro va a ir el cemento. ¿Y qué es lo que ayuda a esto? A mejorar la altura de la vértebra que ha sido colapsada por la fractura, y eso le va a ayudar a mejorar el dolor de gran manera y empeorar que esta vértebra continúe colapsando. Entonces son, por suerte, alternativas de mínima invasión sin llegar a una cirugía en las cuales tenemos que abrir la columna, colocar prótesis, y el paciente ya comienza a movilizarse al día siguiente y comienza a sentir un alivio ya casi inmediato del dolor, ¿no? Así es. Entonces, he tenido pacientes a los cuales he enviado para hacer este proceso y realmente, por más que uno los trate con la medicación, no mejoran. Y la otra opción es pues ponerles un corsé que viene de acá, desde el cuello hasta abajo, que es muy incómodo, peor ahí con nuestro clima tropical, que suda el paciente, y el paciente que no es muy disciplinado no lo tolera muy bien. Entonces, ese procedimiento es corto, es fácil de hacer, relativamente fácil, y realmente da el alivio y permite la movilización precoz del paciente. Exactamente. Entonces, por ahí, para finalizar, muy importante que la osteoporosis de alguna manera la vamos a tener todos en la tercera edad, es inevitable de cierta manera. Pero por supuesto evitar que sea más precoz, de aparición más temprana. Entonces lo que venimos hablando con el doctor, comenzar a hacer ejercicio, movilizarse, caminar, hacer actividades, no necesariamente que sean cargas, gimnasio. Muchas veces con caminar basta. Exponernos a la luz solar, porque la vitamina D que se absorbe con el sol ayuda a fijar el calcio en los huesos. Entonces, como dijo el doctor Vergara en el anterior bloque, 15 minutos durante a las 11 de la mañana una vez al día es más que suficiente para ayudar a la absorción de esta vitamina. Y por supuesto ahora han aparecido muchos suplementos, tanto en la leche, en los alimentos, que vemos que dice suplemento de calcio, suplemento de vitamina D, pescados, utilización de verduras verdes. Con eso muchas veces es suficiente para suprimir y tratar de prevenir de alguna manera la osteoporosis. Agradecerle nuevamente la presencia al doctor José Cuéllar y al doctor Vergara, que nos acompañó hablando sobre metabolismo, endocrinología y diabetes. Y por supuesto los esperamos en el siguiente programa para seguir debatiendo temas interesantes referentes a la columna. Hasta luego.